Ezequiel, capítulo 34, nos habla de lo que podemos llamar los pastores y las ovejas inútiles. A ver, veamos qué dice el Señor a estos pastores inútiles. Les dice que se apacientan a sí mismos. En otras palabras, se alimentan solamente ellos, mutuamente. Se comen a la oveja engordada. ¿Qué significa esto? Que se aprovechan de ella, viven de ella. Esa oveja que los sostiene, que los mantiene. No fortalecen a la débil, no vendan a la perniquebrada, no vuelven al redil a la descarriada, no buscan a la perdida, se enseñorean sobre ellas, no siendo estos pastores, los pastores de Israel, los dueños de las ovejas, del rebaño. Ahora veamos a las ovejas inútiles. ¿Por qué inútiles? Porque andan errantes. Andan errantes, ¿por qué? Porque les falta pastor. O sea, necesitan un guía, necesitan a alguien que las oriente. No saben dónde ir. Son presas fáciles para las fieras. Se dispersan. Cada una de ellas va por su propio camino. Andan perdidas donde quiera que vayan, están perdidas. Ahora no hubo quien las buscase. ¿Y qué es lo que esperaban? Esperaban que alguien las fuera a buscar, porque estaban perdidas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estos pastores y estas ovejas son inútiles? ¿Por qué? Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este pasaje, como todo el Antiguo Testamento, habla de un hombre separado de Dios. Antes de la cruz, el hombre vive separado de Dios. No tiene vida espiritual. Dios se encarga de hablar a este hombre a través de figuras, de sombras, que luego van a mostrarnos a nosotros cómo Él estuvo en aquel tiempo ya mostrando a Cristo, el Salvador. Pero ellos no lo entienden, no lo saben. Ellos esperan también un Mesías, esperan a ese pastor que les guíe. Pero ellos tienen que esperar y esperar y esperar. Pero ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Mostrando la inutilidad del hombre para que así pueda reconocer en su momento verdaderamente al pastor de las ovejas. En Romanos 3, versículo 10 en adelante, nos dice la Escritura, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No es que no hagan justicia, sino que no hay justo. El justo hace justicia. En este caso no hay justo ni aún uno. Ahora, no hay quien entienda. No hay quien entienda qué. No hay quien entienda a Dios. ¿Cierto? El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque las tiene que entender espiritualmente. Y es lo que le falta. Esa conexión de vida con el Dios Todopoderoso. No hay quien busque a Dios, porque no sabe dónde buscarlo. Dice que todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Claro, porque no puede hacer lo que no es. Y no hay ni siquiera uno. Esta es la situación de este pueblo, al cual describe Ezequiel en el capítulo 34, que el mismo dueño de las ovejas decide él hacerse cargo de ellas. Dice, yo mismo iré a buscarlas. Él reconoce a sus ovejas. Estará en medio de las ovejas esparcidas incluso. A ella les dará un lugar seguro. Él hará volver a la descarriada. Vendará a la herida.
fortalecerá a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruirá. ¿Quién es la engordada? Es la que vive para sí misma. Ahora, en esto puede ser que estaba hablando también de los pastores de Israel, que se apacentaban a sí mismos, pero también las ovejas, también habían algunas que estaban en esa condición. ¿Y qué es lo que significa eso? Que solamente comen, pero no dan nada. No comparten lo que tienen. Ahora, a la fuerte también la destruirá. ¿Por qué? Porque esta no necesita de nadie, es autosuficiente y por lo tanto cree estar bien. Ahora, para entender cualquier pasaje de las Escrituras, primero debemos situarnos en qué etapa del plan eterno de Dios nos encontramos leyendo. Si es en el Antiguo Testamento, ya lo hemos dicho, en la palabra Jesucristo dice que desde Moisés y pasando por todos los profetas, todo lo que hacían ellos era hablar de Él en el Antiguo Testamento. Por eso es que hablamos del Cristo anunciado. Y aquí estamos leyendo en el Antiguo Testamento. Y esto que dice, yo mismo me encargaré de las ovejas, era el Cristo anunciado, el buen pastor de las ovejas, que iba a venir un día. Ahora, en los evangelios, cuando estamos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estamos en el Cristo encarnado. Y ahí el apóstol Juan dice que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. El que fue anunciado en el Antiguo Testamento estaba ahí, estaba con nosotros. Ahora, después de la cruz, todo el plan de Dios se había completado para salvar a sus ovejas. ¿Qué dice él? Consumado es. Desde el libro de los Hechos en adelante, pasando por Apocalipsis, llegando hasta nuestros días, este Cristo está en medio nuestro. Y como le hemos dicho, el Cristo impartido. ¿Cómo se imparte este Cristo? Lo hace por medio del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Partiendo desde este punto donde están ustedes, le dice a los discípulos, hasta el fin del mundo. Y hasta el fin del mundo no llegaron los apóstoles acá. Pero tú y yo estamos aquí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue impartiendo a este Cristo vivo, que no está solo en los cielos, sino también en nosotros. Ahora, el error de interpretar las Escrituras sin considerar en qué etapa y bajo qué cobertura espiritual estaban o están los personajes que estamos leyendo, nos puede llevar a estar fuera del contexto en la interpretación. Ezequiel fue escrito a los pastores de Israel, este texto 34, que eran los líderes de la nación o del reino en ese momento. Ellos eran tanto civiles, políticos y religiosos. Nos está refiriendo literalmente al tipo de pastores que dirigen hoy una congregación, ¿ya? Aunque sus principios nos parezcan aplicables para hoy. Lo mismo sucede cuando nosotros pensamos, si Jesús estuviera aquí hoy con nosotros en este tiempo, Él sería verdaderamente el pastor que necesitamos. Muchos cristianos viven bajo esta realidad que no pasa de ser, perdón lo que voy a decir, pero es así, no pasa de ser una fantasía a la que llaman fe, porque viven con una imagen, la cual ellos y cada uno proyecta en sí mismo. Entonces este Cristo que sanó, este Cristo que resucitó muerto, este Cristo que multiplicó los panes y los peces, claro, es el mismo ayer, hoy, por los siglos, el mismo, pero hay que entender en el contexto que este Cristo se manifestaba, ¿ya? Ahora, en Juan 16:7, Jesús mismo le responde a estas personas. Les dice, pero yo digo la verdad.
os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Por qué conviene que me vaya? Conviene que me vaya, dice, porque si no estaría en un solo lugar. ¿Y qué hacía la gente cuando Cristo estaba en un lugar? Todos iban para pedir lo que necesitaban. Las ovejas siguiendo al pastor, pero por el motivo equivocado. Y eso lo vemos cuando al final esta misma turba muchas veces gritaba: crucificadle, crucifíquenle, crucifíquenle. Porque el hombre olvida fácilmente los favores de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo viene al corazón de alguien, este Espíritu Santo le da vida espiritual, le da la vida de Dios a ese corazón, a esa alma, a ese espíritu que está ahí desconectado. Ahora lo conecta nuevamente. En Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, tú y yo nos convertimos en pastores, en una oveja que da verdaderamente vida a otra oveja. Nos reproducimos. Estamos también guiados por el Espíritu Santo para cuidar conforme a la voluntad de Dios, para que nosotros podamos ver cómo el Señor obra a través nuestro. Jesucristo dijo que Él no había venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y este Cristo que habita en ti, que habita en mí, está en esa misma disposición. No ha cambiado. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él espera servir a través de ti y a través de mí. Entonces, este pastor o estos pastores ahora estaban multiplicados y están multiplicados por miles y miles de personas que llevan a Cristo, el pastor, en sus vidas. Por eso es que no tiene sentido que nosotros hoy día le pongamos la carga en un solo hombre, diciendo: este pastor no me vino a visitar, este pastor a mí no me ayudó en los momentos difíciles. Quiere decir que de alguna manera, si ese pastor ha cometido un error, ha sido el no enseñar la palabra de Dios, que es el pasto para que las ovejas aprendan a comer, pero para que aprendan también a conocer al verdadero y único pastor, que es Cristo, por medio del Espíritu Santo, para que cada uno pueda tener el recurso necesario para vivir como una oveja de Cristo. ¿Qué dijo el Señor? Mis ovejas oyen mi voz. Lamentablemente, hoy en día muchas personas asisten a una congregación, van a un lugar, escuchan la palabra y esperan que Dios haga algo por ellos. Solamente eso. Que es triste, porque no están escuchando la voz de Dios. Pero sí tienen muchas peticiones, sí tienen mucho que decirle a Dios. Y es la manera que conciben a un Dios del cual se sirven y no al que sirven, que hay una gran diferencia. Ahora, el Señor, ¿cómo Él nos pastorea hoy a nosotros? Él nos pastorea por medio de su justicia. ¿Cómo es eso? El Espíritu Santo en nosotros, ¿cierto? Es Cristo en nosotros. Eso lo dijo Pablo también, ¿cierto? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esto no es una espiritualización que la gente a veces toma como algo, qué tremendo. No, es una realidad espiritual. Cristo vive en nosotros. Pero lamentablemente todavía nosotros vivimos aquí. Y ese nosotros vivimos aquí es la carne. Y la carne no soporta la voluntad de Dios. No está de acuerdo con la voluntad de Dios. Así que no sé si tú lo has notado, pero tienes la intención de hacer lo que Dios dice, pero hay algo que lucha contigo.
En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y éstas se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha y esa lucha la tienes tú y la tienen todos. Entonces, ¿cómo nos pastorea el Señor? En Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. El cuerpo está muerto para Dios, porque cuando Cristo fue a la cruz, Él pagó por los pecados. Y Él en la cruz abolió la ley que era contraria a nosotros, la clavó en la cruz y nosotros fuimos libres de toda condenación. ¿Se entiende? Ahora, libres de toda condenación, podemos nosotros vamos a seguir en esta lucha, pero ya sin tener que hacer caso a la carne, sino oír la voz del Espíritu. ¿Qué nos dice el Espíritu? Aquí se alimenta al Espíritu o se alimenta a la carne. Si alimentas al Espíritu, vas viendo la obra de Dios en tu vida, cómo Dios comienza a obrar, cómo comienza Cristo a ser formado en ti. Pero si empiezas a escuchar a la carne, aunque ahora eres salvo, tú eres un espiritual, pero carnal. O sea, tus oídos comienzan a taparse y tú comienzas a experimentar lo que en verdad es el fruto de la carne, la muerte. ¿Qué significa eso? Que eres un cristiano que vive como si fuera un incrédulo. El Señor va a tratar contigo, porque Él a todo el que ama disciplina, ¿ya? Como hijo, te va a disciplinar, nos va a disciplinar y nos ha disciplinado en el pasado y nos seguirá disciplinando. Pero nosotros ya tenemos claro que Él, a través de su justicia, nos pastorea en el Espíritu. ¿Por qué digo a través de su justicia? Primero, porque Cristo nos dice en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora, esta es la justicia de Dios, el justo por los injustos. El que está en nosotros es el justo y nosotros somos los injustos. Ahora, este Cristo que está en ti, está en mí, es inofendible. Es inofendible. ¿Por qué? Porque como Él lo dice en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, Él no resiste al malo. Al que quiere tomar de Él se lo da. Ama a sus enemigos. Bendice a los que le maltrataron y los que aún le maltratamos. ¿Qué dijo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en ese momento, en el peor de todos, Él estaba perdonando y Él estaba diciendo, nada que ellos hagan, me hagan a mí me lastima o me ofende. ¿Te das cuenta? El justo por los injustos. Entonces Él, ¿qué hace? Él ora por los que le ultrajan y le persiguen. Él, ¿para qué lo hace? Para que Él vea, la gente vea que Él es el Hijo amado de Dios. ¿Y tú tienes duda de eso? No la tienes. Pero ¿qué hay en tu carne? Una lucha permanente. Ahora, Él te dice a ti, tú ahora haz lo mismo. Haz lo mismo, porque no eres tú el que lo va a hacer, seré yo a través de ti. Esto suena imposible para la carne, pero es posible para Dios. ¿Y qué herramienta Él usa para combatir esto? La cruz. Él dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No para ser mejor a sí mismo, no, para que Él, al llevar la cruz, muera, la carne vaya siendo eliminada
vaya siendo desgastada y el Cristo que vive en nosotros se vaya formando cada vez más, cada vez más. No es que la carne fue transformada, es lo que vemos, es a Cristo a través de nuestra carne. Cuando tú comienzas a perdonar a la gente que antes no perdonabas, ¿quién crees que perdona en ti? Cuando algo te dice, en este momento difícil que estoy viviendo, tengo una paz, tengo confianza en que todo lo que Dios tiene planeado es para bien. Cuando estás enfermo, estás en dificultades físicas y aún así tú estás tranquilo porque dices, Señor, todo está en tus manos. ¿En quién estás confiando? ¿Quién está en ti dándote esa fe? ¿Quién? El Cristo que no se ofende en ti, sino que está presto a perdonarte, presto a levantarte, presto a hacer lo que Él hizo por el peor de los pecadores, lo va a hacer por ti. Lo hizo con el malhechor en la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él no dijo, oye, pero ¿quién eres tú? Es impresionante cómo Él está ofreciendo la vida. Si hay algo que dolía el corazón de Cristo cuando estaba acá en la tierra, era la dureza del corazón de los hombres. Por eso Él dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es la vida de Cristo, la vida de Dios, la que hace la transformación, la que hace la diferencia. Es esa naturaleza que Él da a los que creen, la que transforma. Ningún pájaro tomará cursos para volar. Vuela porque esa es su naturaleza. Deja que Cristo llene tu corazón de vida y Él hará. Él hará lo que tú y yo podemos. Glorificar al Padre a través de Él. Un abrazo.